¿Qué tal? Arrancamos directamente con esta explicación. Pensemos en esto por un momento. Onza por onza, el hueso humano es literalmente más fuerte que el acero sólido. Es una locura. El cuerpo humano es, sin lugar a dudas, una auténtica obra maestra de la ingeniería biológica. Tenemos un chasis compuesto por 206 huesos y más de 300 articulaciones que trabajan en una sincronía perfecta y sobre todo súper dinámica. O sea, es un sistema diseñado no solo para soportar un peso físico inmenso, sino para permitir un abanico increíble de movimientos. Piensen en la precisión milimétrica que toma enhebrar una aguja y luego compárenla con la fuerza brutal necesaria para correr un maratón. Bueno, hoy vamos a desarmar y entender a fondo exactamente cómo funciona esta maravilla mecánica. Para lograrlo, este es nuestro mapa de ruta. 1. El chasis humano viviente. 2. La biomecánica del movimiento. 3. Cuando el sistema falla. 4. El arte del diagnóstico. Y 5. Los principios para restaurar la autonomía. Básicamente, le haremos ingeniería inversa a nuestro propio cuerpo. Y para ponernos en contexto, adentrémonos rápido en la historia. La ortopedia, en sus inicios, tenía un objetivo muy específico y bastante limitado: corregir las deformidades en los niños. De ahí viene su raíz griega original, ortos y paideia. Pero claro, con el paso de los siglos, esto evolucionó de manera espectacular. Hoy en día, es la ciencia moderna dedicada a algo mucho más profundo. Ya no se trata solo de enderezar un hueso, se trata de restaurar la función vital humana. El verdadero objetivo es devolverle la libertad y la autonomía a todo el sistema músculo-esquelético. Bueno, pasamos a nuestra primera sección, el chasis humano viviente, la histología y fisiología ósea. Vamos a ver de qué está hecho realmente nuestro armazón a nivel microscópico. A simple vista, un hueso parece una piedra, ¿no? Algo fijo, inerte. Pues nada que ver. Es un órgano completamente vivo, está sumamente activo y respira, siendo deconstruido y reconstruido constantemente. Para lograr esto, el cuerpo cuenta con una fuerza laboral celular incansable. Fíjense en este equipo. Los osteoblastos son los constructores que depositan nueva matriz ósea. Los osteoclastos actúan literal como un equipo de demolición que limpia el material viejo o dañado. Y los osteocitos son sensores súper especializados que monitorean las tensiones y mantienen el tejido al 100. Esta cuadrilla microscópica nunca, pero nunca descansa. Tanto es así que aproximadamente cada 10 años estrenamos un esqueleto completamente nuevo. Y toda esta maravilla celular da lugar a una distribución de recursos brillante. Tenemos dos tipos estructurales principales. Por un lado, el hueso cortical. Este es compacto, súper denso y ofrece una resistencia mecánica inmensa. Es perfecto para los recubrimientos externos y para soportar las cargas pesadas de nuestro día a día. Por otro lado, escondido en el interior, tenemos el hueso esponjoso o trabecular. Es como una red porosa, mucho más liviana, pero con una actividad metabólica altísima. Es un diseño de ingeniería insuperable porque logra equilibrar la necesidad absoluta de fuerza sin convertir al esqueleto en algo demasiado pesado e ineficiente para movernos. Avanzamos a la sección 2, la biomecánica del movimiento. ¿Cómo nos movemos? Veamos cómo el hueso construye las fascinantes partes móviles de nuestra máquina biológica. A ver, las uniones mecánicas de nuestro cuerpo no son todas iguales. Se categorizan en 3 niveles clarísimos, porque, seamos sinceros, no todas las articulaciones necesitan moverse libremente. Las sinartrosis son uniones completamente bloqueadas, como las suturas del cráneo, cuya única misión es crear una bóveda súper sólida para proteger el cerebro. Después tenemos las anfiartrosis, que nos dan una movilidad limitada, ideales para absorber impactos poco a poco, justo como los discos entre las vértebras. Y finalmente están las diartrosis, que son los verdaderos puntos de pivote de alta flexibilidad. Y de verdad, lo más interesante de las diartrosis es cómo parecen sacadas de un manual de ingeniería mecánica. Son sistemas ultra sofisticados. Tienen cartílago y alino recubriendo los extremos de los huesos, funcionando exactamente como amortiguadores de alta gama para evitar esa destructiva fricción de hueso contra hueso. A esto súmenle el líquido sinovial que actúa como un lubricante tan, pero tan eficiente que dejaría en ridículo a cualquier aceite de motor sintético. Y claro, los ligamentos, que son estas bandas de resistencia extrema que operan literalmente como nuestros sistemas de frenos biológicos, asegurando que nada se mueva más allá de sus límites seguros.
Ahora vamos a la sección 3, cuando el sistema falla, traumatología y fracturas. Aquí el punto clave es entender qué pasa exactamente cuando este sistema tan impecable sufre una falla mecánica severa. Puesto en términos simples, una fractura es la pérdida de la continuidad ósea. Es ese momento crítico donde la estructura central cede y se rompe. Y la gravedad de esto depende muchísimo de los patrones físicos del daño. Podemos tener trazos transversos que son bastante limpios, cortes oblicuos o trazos espiroideos que vienen de fuerzas de torsión súper violentas. Incluso podemos ver patrones con minutos donde el hueso queda fragmentado en muchísimos pedazos. Pero ojo aquí, el factor que cambia las reglas del juego por completo es la exposición. Si es una fractura cerrada, todo queda dentro de la piel. Pero si es una fractura abierta y hay comunicación con el exterior, bueno, ahí se convierte inmediatamente en una urgencia quirúrgica absoluta. Es una carrera contra el reloj para evitar la osteomielitis, una infección dentro del hueso que puede ser completamente devastadora. Pero, a pesar de lo catastrófica que se ve una fractura, el cuerpo no se rinde. Activa de inmediato un proceso automático impresionante llamado consolidación. Literalmente, la biología fabrica un parche vivo. Esto empieza con la fase inflamatoria, que limpia los escombros y atrae a las células reparadoras. Luego pasamos a la fase reparadora, donde se crea un andamio inicial conocido como callo blando, que poco a poco se calcifica hasta volverse un callo duro y muy resistente. Por último, entra la fase de remodelación, actuando como un escultor maestro que pule ese hueso nuevo para devolverle su geometría y resistencia originales. Es simplemente alucinante. Llegamos a la sección 4. El arte del diagnóstico. Semiología y evaluación ortopédica. Vamos a ver cómo los especialistas médicos detectan físicamente los daños en nuestro chasis. Todo buen diagnóstico tiene que ser súper sistemático, rápido pero minucioso. El primerísimo paso es la inspección visual, observar cómo interactúa la persona con la gravedad al caminar, buscar deformidades a simple vista o detectar desviaciones en la alineación, lo que clínicamente llamamos varo o valgo. Después viene la palpación, donde las manos del especialista buscan esos puntos exactos de dolor, revisan la temperatura para detectar inflamación o sienten las crepitaciones, que es esa sensación áspera de fricción interna que no deja lugar a dudas. Y finalmente, miden la pérdida exacta de movimiento evaluando los arcos de movilidad, usando instrumentos como la goniometría para cuantificar los ángulos con precisión milimétrica. Pero si necesitan ir más profundo, aplican maniobras especiales. Estas son como las pruebas de estrés focalizadas que se hacen en ingeniería. Digamos que sospechan que falló un ligamento cruzado en la rodilla. Bueno, utilizan la famosa prueba del cajón para aislar y estresar específicamente ese pequeño componente. O si el problema parece estar en los nervios que pasan por la muñeca, usan la maniobra de Fallen. Es en esencia el arte de interrogar a la propia anatomía para encontrar la falla exacta en la bisagra. Y así entramos a la sección 5. Restaurando la autonomía, principios de tratamiento. Finalmente, veamos cómo se repara la máquina y le devolvemos la independencia a las personas. Para hacer estas reparaciones, tenemos dos grandes caminos, y todo depende de qué tan grave sea la falla biomecánica. Primero está el tratamiento conservador de toda la vida. Estabilizar desde afuera usando férulas, tracciones y los clásicos yesos. Esto mantiene todo inmovilizado para que el cuerpo pueda hacer su propia magia de consolidación. Pero, cuando la inestabilidad es demasiada, hay que entrar al quirófano con la osteosíntesis. Imagínense esto como una carpintería biológica de altísimo nivel. Se abre el tejido y se usan placas de titanio, tornillos y clavos intramedulares para fijar todo internamente. Es una estabilización mecánica inmediata. Ahora, sin importar qué camino se tome, hay una regla de oro absoluta en la ortopedia moderna. Todo, y quiero decir todo el esfuerzo, debe enfocarse en preservar el flujo de sangre, la vascularización del tejido y, sobre todo, escuchen bien esto, lograr que las partes afectadas se muevan lo antes posible. Quedarse inmovilizado en cama o bajo un yeso por meses es el peor enemigo de nuestras articulaciones. Empezar a moverse temprano es literalmente la única forma de evitar terminar con un chasis bloqueado y rígido de por vida.
Y todo este análisis técnico nos lleva a una verdad que es el corazón de esta disciplina. Y es que, rodeados de sierras, taladros y metales, es muy fácil obsesionarse con dejar la radiografía perfecta. Pero el objetivo jamás es lograr que una placa de rayos X luzca bonita o simétrica. El enfoque siempre es la persona. Al final del día, se trata de seres humanos que desean recuperar su libertad, su bienestar y esa capacidad de moverse por el mundo sin dolor y con autonomía. Bueno, vamos consolidando todas estas bases fundamentales para que nos queden súper claras. Primero, la ley de Wolff. El hueso vivo se adapta a las cargas que le pongamos. Por eso es vital apoyar peso temprano para estimular que sane. Segundo, la consolidación. Este es el proceso celular que nos dicta exactamente cuánto tiempo debemos inmovilizar. Tercero, la vascularización. El flujo sanguíneo es el factor número 1 para evitar que el hueso simplemente decida no soldar, algo que llamamos pseudoartrosis. Y por supuesto, la artroplastia, los reemplazos articulares totales que son nuestra gran solución mecánica cuando el desgaste natural ya nos robó la movilidad por completo. Y así llegamos al final de nuestro recorrido con una reflexión importante. Ha quedado clarísimo que nuestro esqueleto no es un andamio pasivo y aburrido. Todo lo contrario, reacciona, se adapta y se hace más fuerte dependiendo directamente de cómo lo usemos. Sabiendo que cada paso que damos, cada peso que levantamos y hasta nuestra postura diaria le dicen a esa cuadrilla celular cómo reconstruir nuestros huesos esta misma noche, la pregunta es ineludible. ¿Qué decisiones tomaremos mañana para asegurarnos de que este increíble e irreemplazable chasis biológico nos dure toda la vida en las mejores condiciones? Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis anatómico y biomecánico. ¡Hasta la próxima!